Si eres de los amantes de los episodios legendarios, no olvides suscribirte al canal y prepararte, porque lo que viene hoy no es solo un episodio, es una explosión creativa nueva. Zeno y sus seguidores despertaron a un ser colosal dentro del Palacio de Hielo, y con su primer paso desapareció la mitad del planeta y las dimensiones estallaron a su alrededor. A su lado estaba su guardiana, la que controla el hielo, la hermana del Daishinkan. Todos los que los vieron perdieron la capacidad de moverse. Gohan y el fundador de los Saiyans, Saradok, llegaron a la Plaza del Cristal Dorado. Gohan, quien demostró que se convirtió en una bestia que no se detiene hasta destrozar las filas de los ángeles. Y en un instante de silencio, apareció alguien sin que nadie lo sintiera. Mientras Goku estaba sumergido dentro de la cápsula acuática en el laboratorio de Bulma, parecía que su cuerpo respondía más rápido de lo que debería, como si sus células se negaran a esperar. Un destello fugaz ocurrió dentro de su mente. Todo el pasado golpeó su cerebro de una sola vez. Se vio regresar al momento en que se transformó en el Ultra Instinto Lumínico. Vio el momento en que perdió el conocimiento. Y vio su guerra contra el ejército de los ángeles y los gobernantes de la destrucción. Y vio al Daishinkan expulsándolo hacia el castillo oscuro, donde probó los peores tipos de tormento inimaginable. Luego brilló en su memoria la imagen de Gohan y Saradok, atravesando la oscuridad para salvarlo. Su cuerpo se estremeció con fuerza dentro del líquido, y sus ojos se encendieron con luz. Luego rompió la cápsula de un solo golpe y cayó al suelo jadeando. Los dispositivos comenzaron a emitir luces por todas partes. El flujo de energía era anormal, como si el cuerpo de Goku estuviera despertando antes de tiempo. Bulma estaba cerca del laboratorio cuando escuchó que las alarmas se activaban sin razón. ¿Qué está pasando? Todos los sistemas funcionan solos. No puede ser. Los indicadores de energía están subiendo de forma loca. Goku, por favor. Y cuando entró, sus ojos se abrieron de terror. Goku estaba de pie en medio del laboratorio, su cuerpo ardiendo con un fuego blanco celestial, y su aura quemaba el suelo a su alrededor. Goku, sintiendo vitalidad, parece que esta transformación hace que el cuerpo sea un poco más grande. Me gusta. Bulma, con voz temblorosa, dijo: Goku, tu forma... Tú sigues herido. ¿Cómo pudiste ponerte de pie? Esto es imposible. Goku, con una sonrisa tranquila, dijo: parece que creaste algo que ni tú imaginaste. Mi velocidad de curación se ha duplicado. Y no olvides que soy un Saiyan. Pero necesitas 3 días completos para recuperarte. Goku, mientras se dirigía a la puerta, dijo: he dormido más de lo necesario. Hay algo que debo hacer. De repente, Bulma gritó: Goku, espera, tengo algo importante para ti. Bulma fue y trajo las 2 esferas que Saradok le había dado. Luego le contó a Goku todo, desde la llegada de Gohan y Saradok a su laboratorio hasta que recibió las esferas. En el otro lado del universo, el silencio dominaba la base del gran palacio, porque el padre de Zeno había despertado, y todo aquel que se atrevió a mirar su rostro se transformó en ese mismo instante en estatuas doradas hasta desintegrarse como polvo y desaparecer. El pavor era un puñal en los corazones de todos. Incluso el Daishinkan bajó la mirada. Y de repente, en medio de este silencio aterrador, una risa retumbó haciendo vibrar el suelo. Todos se giraron con choque.
Y encontraron a Bardock de pie sin miedo, sonriendo con burla y diciendo: el ser que despertaron para que los ayudara, mató a la mitad de ustedes antes incluso de levantarse. El rostro del Daishin-Kan cambió y en un instante desapareció de su lugar, para aparecer frente a Bardock, sujetando su cuello con una fuerza que rompió el aire a su alrededor. No eres más que un Saiyan insignificante. ¿Cómo te atreves a burlarte de tus señores? Dime, ¿de dónde sacaste ese valor? Te dejé como un peón para atraerlos hasta aquí. Bien, me cansé de tu existencia. Tu papel ha terminado y ahora te voy a... Pero antes de que pudiera continuar, una onda de energía desconocida atravesó el suelo del palacio y sacudió el trono del ser por primera vez. Los fragmentos de hielo salieron volando y el espacio a su alrededor se desgarró. Era un rayo celestial que cayó directamente sobre el Daishin-Kan. Un grito ahogado, sangre salpicó el aire y el Daishin-Kan cayó al suelo sangrando por la boca, incapaz de levantarse. Los ojos de todos se abrieron tanto que casi salieron de sus órbitas. ¿Qué es esa luz? No es una luz normal, está devorando la oscuridad. El cielo se ha abierto. Algo está descendiendo hacia nosotros. Siento que mi respiración se congela. ¿Es esto una criatura o un nuevo sol? El Daishin-Kan estaba tirado en el suelo, retorciéndose de dolor, y la sangre corría de su boca, roja, manchando el vidrio dorado a su alrededor. Levantó la cabeza con dificultad y su voz salió entrecortada, rouca. «Mis hijos, escapen, escapen ahora». Pero, de repente, el ser de alas blancas batió sus alas, con un solo aleteo. Y lo que ocurrió después fue como el fin de toda una era. El aire cambió, el vacío mismo se contrajo y la superficie del palacio cósmico se transformó en energía explosiva. Un torbellino celestial se formó en un instante. Su fuerza de succión era brutal, aterradora. Hizo que el cielo de cristal se doblara sobre sí mismo y que el espacio se enrollara como si fuera una hoja de papel. La mayoría de los ángeles, los débiles, los medianos, incluso los fuertes, fueron arrastrados hacia el centro del torbellino, sus cuerpos gritando antes de entrar en él. Solo los ángeles más poderosos permanecieron en pie, intentando sobrevivir a las esquirlas cósmicas que volaron tras la explosión, cada una capaz de destruir un planeta. El Daishin-Kan clava su mano en el suelo y libera una energía que lo mantiene fijo en su lugar. El Ira, con un movimiento de su vara, golpea el suelo y así surge una muralla enorme de hielo que protege a Zeno y al padre de Zeno sentado en su trono, y se cubre ella misma con un escudo helado. En el otro extremo del palacio, a 1 kilómetro de distancia, Whis y Bardock y la estatua de vidrio que era Vegeta mismo se encuentran lejos del lugar del desastre.
Estaban rodeados por un resplandor desconocido, una energía que nadie sabía de dónde venía, ni cómo se formó a su alrededor, ni siquiera cómo los reunió en un solo lugar. Whis miró desde lejos y dijo: «Espera, ¿eso es realmente...?» Mientras Bardock estaba impactado, y en medio del caos, apareció Goku. Pero no el Goku que todos conocen, sino alas blancas resplandecientes detrás de su espalda como cuchillas de luz, una armadura real, blanca pura, irradiando majestuosidad, líneas doradas que se movían sobre su cuerpo como si fueran energía viva, y unos ojos que no eran de un Saiyan, sino de un ser celestial cuyo enojo había despertado. La aura que lo rodeaba era capaz de pulverizar el polvo sin tocarlo. Mientras todos intentaban ponerse de pie del shock, sintieron una sombra gigante moverse detrás de Goku. Entonces apareció Zardock, con pasos pesados y ojos que brillaban con un poder que atravesaba las almas. Fue él quien protegió a Bardock, Whis y la estatua de vidrio que era Vegeta mismo con su poder. Y por primera vez, los ojos de Elira se abrieron de par en par por la sorpresa. Susurró con voz ahogada: ¿Este es el verdadero Zardock? En cuanto a Zeno, todo su cuerpo tembló a pesar de intentar mantenerse firme. Goku se paró frente al padre de Zeno directamente y su aura derretía el hielo restante como si fuera cera. El Daishinkan sangraba en el suelo y todo el palacio estaba a punto de derrumbarse por la presión. Goku comenzó a moverse. No corría. No volaba a gran velocidad. Solo caminaba. Pero cada paso suyo rompía el piso debajo como si fuera vidrio frágil. Todos retrocedieron con miedo. Incluso los ángeles más fuertes tragaron saliva. Caminaba hacia el Daishinkan directamente, como si ya supiera su camino desde el principio. Zeno levantó su mano con miedo, y su energía blanca aterradora, la del poder de borrado absoluto, se reunió a su alrededor. Borrado total. La ola salió disparada, pero se desvaneció antes de tocar el cuerpo de Goku. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Las facciones de Zeno se congelaron, sus ojos se abrieron hasta alcanzar el puro terror. Los ángeles sobrevivientes no podían creer lo que vieron. Incluso Elira abrió sus ojos por un instante más. Goku no se detuvo hasta que llegó detrás del Daishinkan. Agachó un poco la cabeza y el sonido de sus pasos sobre los escombros era como un silbido de muerte. Entonces levantó su pie. Y aplastó la cabeza del Daishinkan contra el suelo con una fuerza que hizo explotar el piso debajo de su cuerpo. Una patada, luego otra. Y Goku lo aplastaba sin piedad, pisándolo como si purificara el lugar de un pecado de miles de años. Todos en el palacio gritaban por dentro, pero nadie se atrevió a hacer un solo sonido. Dijo con voz baja, pero con la ira de miles de años: ¿crees que tú eres el único que conoce el sufrimiento? ¿Crees que mi exilio al castillo oscuro fue solo un castigo? Acercó su boca al oído del Daishinkan y su voz se volvió como la de una bestia saliendo del infierno. Yo probé el infierno allí, probé el dolor que tú mismo creaste, y ahora llegó tu turno de probarlo tú.
Luego lo arrojó al suelo con una fuerza que rompió su cuerpo, y en un instante Goku desapareció y apareció junto a la cabeza del Daishinkan. Y lo pateó con una fuerza que hizo que su cuerpo se elevara y luego se estrellara contra el suelo repetidas veces, mientras los ángeles miraban, sin valor, sin palabras, sin movimiento. Goku parecía un espíritu antiguo que se alimentaba del dolor mientras se purificaba. El Daishinkan intentó hablar, intentó gritar, pero su voz salió débil, cortada. En un momento Goku miró hacia atrás desde lejos y vio a su amigo Vegeta congelado, y su furia aumentó aún más. Goku se acercó al Daishinkan y puso su pie directamente sobre su lengua. Presionó, hasta que salió un sonido húmedo y aterrador que hizo que algunos ángeles retrocedieran gritando en silencio. Goku dijo mientras presionaba más: «Habla. ¿Tú fuiste quien hizo esto a Vegeta? Vamos, ¿no quieres decir algo?» Luego se inclinó más, su voz se volvió aún más oscura. Presionó con una fuerza brutal y el Daishinkan jadeó con un sonido ahogado, mientras la sangre explotaba de su boca. Todos sintieron terror, no por el ser eterno que se sentaba en el trono, no por el torbellino que mató a la mitad de los ángeles, sino por Goku, por su mirada, por la ira que salía de su cuerpo junto con la luz dorada, por su silencio cuando torturaba y por su voz cuando hablaba. Nadie se atrevió, ni Zeno, ni los hijos del Daishinkan, a acercarse un solo paso. Goku, en ese momento, era más peligroso que cualquier ser que haya aparecido en la historia de los universos. Goku levantó la cabeza lentamente y miró hacia el trono dorado. El ser eterno que no se había movido hasta ahora seguía sentado en su trono dorado, en silencio. Sus ojos se cruzaron con el rostro del padre de Zeno. De repente, todo el palacio se congeló, la luz se detuvo, el aire se detuvo y los corazones se detuvieron. Mientras todos temblaban, Elira fue la única que permaneció firme en su lugar. Con los ojos medio cerrados y una sonrisa fría, una sonrisa que ocultaba algo mucho más grande de lo que cualquiera podía ver. En la parte inferior, a kilómetros del palacio, lo que les ocurrió a los ángeles fue catastrófico. Jamás imaginamos que su poder llegara a este nivel. De pie, debemos continuar, no se nos permite caer. Agárrate de mi mano, aún somos ángeles, no colapsamos tan fácilmente. ¿Eso es todo lo que tienen? ¡Qué ridículo! Esa sonrisa tuya desaparecerá ahora. Lo terminaremos aquí. Has superado tus límites. Y mientras Goku avanzaba con pasos firmes, sus ojos sin apartarse del trono del rey, ocurrió lo inesperado. Por primera vez aquel ser se levantó de su asiento. Un solo levantarse. Pero fue suficiente para cambiar el rostro entero del palacio. De golpe, una ráfaga imposible de medir arrasó la sala. Un viento que hizo temblar la tierra como si estuviera a punto de colapsar. Elira se cubrió con su brazo, mientras arrastraba a Zeno detrás de ella con su energía, mientras que los ángeles más débiles, la presión era demasiado para ellos. Sus cuerpos explotaron en pedazos antes incluso de comprender qué estaba ocurriendo.
Bakuga. Y por un breve instante, reinó el silencio. El corazón de Goku, por primera vez desde que entró al palacio, comenzó a latir con fuerza, a latir con miedo. No era miedo a morir, sino miedo a algo que no podía explicar, algo que no se parecía a ningún poder que hubiera enfrentado antes. Y cuando Goku levantó la mirada hacia el padre de Zeno, ocurrió lo inimaginable. El cuerpo de Goku comenzó a petrificarse, su piel se convertía en oro, sus dedos se endurecían, su rostro desaparecía bajo una capa brillante de piedra dorada. No podía moverse, no podía respirar, se estaba convirtiendo en una estatua muerta. Pero entonces, una mano pesada se posó sobre el hombro de Goku, y en un silencio aterrador, la petrificación empezó a desvanecerse momento tras momento, hasta desaparecer por completo. Goku levantó la cabeza y se encontró mirando en la dirección opuesta, hacia Zardoc. No entendía cómo había cambiado su posición, pero lo que sí sabía perfectamente era que acababa de ser salvado de una muerte segura. Pero Zardoc se limitó a decir con una voz tranquila, que contenía una amenaza indescriptible: No tienes derecho a mirarlo. Ese ser jamás es derrotado. Goku seguía temblando, sin poder creer lo que había ocurrido. ¿Cómo terminé mirando hacia aquí? Lo interrumpió una corta risa de Zardoc. Bajaste la guardia y tu verdadero enemigo está justo detrás de mí, esperando desde hace un momento. Y en ese instante, el palacio volvió a estremecerse. Daishinkan apareció detrás de Goku, más enfadado que en cualquier momento de su historia. Sus ojos se volvieron de un brillo púrpura intenso, se quitó lentamente su túnica angelical y explotó a su alrededor un aura púrpura aterradora. Como si fuera energía nacida desde las profundidades del caos. Y dijo con voz baja, pero cada palabra hizo vibrar el palacio: esta túnica angelical reducía mi verdadero nivel de poder. Este traje pesado siempre me limitaba. Alégrate, Goku, porque serás el primero en presenciar solo el 50% de mi verdadero poder. El palacio tembló y el aura púrpura devoró la luz dorada. ¿Estás listo? Bien, entonces, ¿ocultabas todo ese poder? Creo que la verdadera batalla comenzará ahora. El ser aterrador finalmente se movió de su trono y parece que eligió personalmente a su víctima. ¿Quién creen ustedes que será el primero en morir al inicio del próximo episodio? ¿Y por qué? ¿Será Goku porque hizo que la criatura se levantara del trono o por el poder inesperado del Daishinkan? ¿O Zardoc, que se dirigió hacia esa criatura aterradora? ¿O quizá alguno de los compañeros de Goku? Y no olviden suscribirse al canal, porque lo que viene es tan peligroso que hasta el botón de suscripción puede empezar a temblar.